empezamos, ¿les parece? La clase pasada habíamos estado hablando sobre el tema de sobre lo que es vectores, magnitudes. Esperen que admitimos a Geraldine. Bien, habíamos estado hablando de unidades, de magnitudes y de vectores, incluso vimos suma de vectores, ¿sí? Lo que me había quedado para explicarles era qué pasaba cuando tenían más de dos vectores, o sea, tres vectores. Yo les envié que no me acuerdo si fue por el foro, un comentario al respecto, que tenían que, en caso que tengan tres vectores, sumar los dos primeros y a esa resultante sumarle ¿cómo es? El tercer vector. Alex, vos ayer tuviste que faltar, pero no tuviste clase conmigo. Si faltaste alguna clase que no sea la mía, habla con la tutora, ¿sí? Que ella es la que te va a ver el tema de las inasistencias, Alex, ¿sí? Porque yo lo que tengo que anotar acá son, claro, cuando ella, por lo general, ella siempre, bueno, supongo que se iba a conectar un ratito a las clases, a lo mejor se conectan más tarde. Cuando es así, háblalo directamente con ella a ver qué te dice. Claro, era otra materia. Bueno, les decía, entonces me había quedado un poco pendiente eso, así que cualquier consulta intenten después hacerlos. Hay un ejercicio de suma de vectores que no está bien el diagrama en las respuestas, ¿sí? El diagrama de la suma no está perfectamente bien, pero el resultado matemático... Buenas tardes a los que van ingresando. Estamos repasando un poquito lo de la clase pasada. No está bien, no están paralelas las líneas, pero bueno, el resultado matemático sí está bien. Es importante que ustedes vayan resolviendo los ejercicios, ¿sí? Aunque no les salga, si se quedan en una mitad de un ejercicio, bueno, me sacan fotos y me dicen, profe, me quedé acá, no sé cómo seguir. Me mandan un mensaje por como es el correo interno, y yo trato de ir explicándoles o guiándolos desde ahí, ¿sí? Es importante que ustedes intenten resolver los ejercicios leyendo la teoría y empezando a trabajar, porque si no, hoy vemos otro tema. La clase que viene vemos dinámica. Es más, el tema de hoy de física es un poquito más, no digo complejo, bueno, es difícil, pero va a necesitar un poco más de atención. La semana que viene vemos dinámica y es más sencillo. Así que por ese tema quédense tranquilos. Y son de estos tres temas y ya después viene la parte de la clase de repaso. Pero es importante que hagan los ejercicios. Vamos a empezar, hacemos así, vemos la parte cinemática y cuando termina la clase, antes del intervalo, si alguno tiene algún ejercicio puntual, me pregunta y después hacemos el intervalo y seguimos con química. Bueno, vamos a empezar ahora hoy la clase de hoy vamos a ver cinemática. Cinemática es la parte del movimiento, o sea, de la física que estudia el movimiento de los cuerpos, ¿sí? Nosotros hasta ahora vimos el concepto de vectores y vamos a ver dos tipos de movimientos. Movimiento rectilíneo uniforme. Avísenme si ven la pantalla. Creo que sí la están viendo, pero por las dudas avísenme si alguno no la puede ver. ¿Sí? ¿Pueden ver la pantalla? Sí, profe, se ve. Perfecto. Bueno, cualquier cosa me avisa. Por el otro día había algunos alumnos que no podían y tuvimos que modificar. Bueno, entonces tenemos movimiento rectilíneo uniforme. Cuando nosotros hablamos de MRU o movimiento rectilíneo uniforme, vamos a hablar de un objeto que se desplaza en línea recta, por eso es rectilíneo, y la palabra uniforme lo que me está diciendo es que la velocidad, el vector velocidad es constante, no se modifica, y entonces no va a tener aceleración, la aceleración va a ser cero. Esto es importante que lo recuerden en todo, o sea, cualquier tipo de ejercicios que les diga que la velocidad es constante, o sea que no va a variar. Ahí, en este caso, vamos a tener un movimiento rectilíneo uniforme. Como no hay velocidad, su aceleración va a valer cero. Ahora vamos a ver por qué la aceleración es cero si no tienen velocidad. Acá hay que recordar lo siguiente. La velocidad es un vector. La velocidad es un vector porque tiene módulo, dirección y sentido. Entonces, acá hay que recordar lo siguiente.
Nosotros muchas veces hablamos de velocidad y de rapidez como si fueran sinónimos, que en realidad en valor numérico puede significar lo mismo, pero hay una diferencia fundamental entre los dos conceptos. Cuando nosotros hablamos de la velocidad de un objeto, de un cuerpo, de un auto, de un automóvil, lo que sea, estamos hablando no solamente del valor, ¿sí?, de la unidad, decir, bueno, un vehículo se desplaza a 10 kilómetros por hora, sino también en qué dirección y sentido se está desplazando. El velocímetro de nuestro auto estaría indicando la rapidez. Nosotros, si estamos diciendo, bueno, estamos por fuera del auto, estamos diciendo, este auto se dirige hacia el norte, hacia el oeste, va por General Paz, mano a Capital, lo que sea, ya le estamos dando un sentido. Ahí estamos hablando de la velocidad, ¿sí? Nosotros solemos usarlo como sinónimos, pero bueno, tengan en cuenta que no es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque la velocidad puede tener un signo negativo, que eso que significa que nuestro vehículo se está desplazando contrario a lo que nosotros vamos a llamar sistema de referencia. ¿Qué es un sistema de referencia? Nosotros cuando hagamos un ejercicio lo que vamos a hacer es ubicarnos en una posición y vamos a decir, bueno, esta es la posición 0. Y ahora yo les voy a hacer un diagrama de cómo vamos a indicar ese sistema de referencia y vamos a indicar para qué lado están los valores positivos y para qué lado van a estar los negativos. Entonces, si nuestro vehículo se va a desplazar en el sentido de nuestro sistema de referencia, a favor del sistema de referencia, tendrá una velocidad negativa, y si se desplaza en sentido contrario, tendrá una velocidad negativa. ¿Sí? A favor positivo, al contrario negativo. Ahora vamos a ver un ejemplo. ¿Cómo definimos la velocidad promedio de un vehículo? Como la diferencia entre el cociente entre la variación de velocidad y la variación de tiempo. Esta letra, este triangulito que ustedes ven acá, es la letra griega delta. Esta letra griega, lo que siempre cada vez que ustedes vean delta en alguna fórmula, significa que hay una variación. Y cuando hay una variación estamos hablando de algo final menos algo inicial. En este caso, posición final menos posición inicial. Y delta t va a ser tiempo. Quiere decir que la velocidad promedio va a resultar de el cociente entre la variación de velocidad y la variación del tiempo. Esta x final es posición final, x inicial, posición inicial, t final, tiempo final, t inicial. Acá lo que le falta es la barra del cociente, no lo pude dibujar, así que esto sería dividido, ¿no es cierto? Esta va a ser la fórmula de la velocidad. Cada vez que ustedes tengan que determinar la velocidad de un objeto, lo que van a hacer es hacer la diferencia entre las posiciones, en donde se encontraba el final, donde se encontraba el principio, y el tiempo, ¿sí? No importa lo que hizo el vehículo en el medio, no importa. Yo voy a tomar siempre el punto final y el punto inicial, ¿de acuerdo? En esa diferencia de posición es el menor valor que yo voy a tomar. Cuando nosotros tenemos que hacer un ejercicio, siempre lo más recomendable es hacer un diagrama, un dibujo sencillo. ¿Por qué? Porque mi dibujo lo que va a hacer es, orientarnos, explicarnos un poco cuál es la situación. Y ahí, fíjense que lo remarqué, no olvidar el sistema de referencia. Es muy importante que el sistema de referencias esté en el diagrama, porque ese sistema de referencias es el que me va a permitir ubicarme y decir, bueno, acá está el positivo, acá está el negativo, acá vamos a poner los valores mayores, acá está el 0, etc. Siempre el sistema de referencia tiene que estar presente. Una vez que tengo el sistema de referencia, yo ahí en ese dibujo voy a poner todos los valores que tenga y recordar que las unidades tienen que estar todas en el mismo valor. Por ejemplo, si yo hablo de velocidad, no puedo hablar en que un vehículo va en kilómetros por hora y otro en metro por segundo, porque yo no puedo comparar, no puedo usar una fórmula en donde las velocidades no estén en las mismas unidades. Entonces, o paso todo a metro por segundo, paso todo a kilómetros por hora. Si trabajo con tiempo, lo mismo, o a todo a hora o a todo segundo. Pero siempre las unidades tienen que estar coherentes, en cada uno de los puntos o de las situaciones que yo esté trabajando.
Después vamos a plantear la ecuación horaria. La ecuación horaria vamos a ver que es la ecuación que vamos a utilizar para todos los cálculos, todos los ejercicios de cinemática. Una vez que yo planteo la ecuación la van a poder tener, seguramente la van a tener escrita, ustedes van a armarse una hoja de fórmulas y bueno, en esa hoja de fórmulas van a tener la ecuación horaria, entonces la van a escribir. Una vez que yo tengo mi ecuación escrita, ahí empiezo a ver cuáles son las incógnitas, cuáles son los datos que tengo y a partir de ahí empiezo a ver si tengo que despejar la ecuación o no. A ver, ahí está entrando Gina. Tenemos un segundito que ya... Ahí está. Bueno, a partir de ahí entonces empezamos a trabajar, ¿sí? Recién ahí vamos a resolver nuestro ejercicio. Bueno, esto que nosotros tenemos acá, que estamos viendo en color, es lo que llamamos la ecuación horaria para este movimiento. Esta ecuación, fíjense que acá usted dice, uy, profe, aparece una letra D. La letra D es la letra D de distancia. En algunos apuntes, en algunos libros, en alguna bibliografía, van a encontrar la ecuación horaria con la letra D, que es distancia, y en otros lo van a encontrar con la letra X, que es posición. Es lo mismo. Ustedes adopten la letra que más les sienta cómodo. Yo les puse esta situación para que vean que puede pasar, es lo mismo, ¿sí? Puede ser X de posición o D de distancia, ¿sí? Pero siempre es posición final menos posición inicial es igual a la velocidad por tiempo final menos tiempo inicial. Van a ver ustedes en el apunte, si leyeron el apunte de MRU, seguramente van a ver que directamente les dice que la velocidad es igual a la distancia por el tiempo. Solamente eso, dice, bueno, pero entonces, la distancia dividido tiempo. ¿Por qué hay un tiempo final, un tiempo inicial? Porque la fórmula original es esta, ¿sí? Que es la ecuación horaria. Pero en general, cuando nosotros trabajamos en un MRU y estamos evaluando un movimiento, ahora vamos a hacer un ejemplo, vamos a tomar que nuestra posición inicial vale 0 porque partimos desde un punto al que nosotros le asignamos el valor 0. Entonces, por lo general, entonces lo que va a suceder es que esta D inicial sea 0, o sea que no la vamos a escribir, y que el tiempo inicial va a ser el momento en el que nosotros tomamos como 0. Entonces, también va a valer 0, entonces tampoco va a estar en la fórmula, ¿sí? Pero tengan en cuenta que la fórmula, el tiempo inicial y la distancia inicial tiene que estar, aunque valga 0. Si vale 0, después lo sacamos y no lo sumamos. ¿Por qué? Porque en algunos exámenes suele pasar que nos dan alguna situación en donde la posición inicial no vale 0. Entonces, ¿qué sucede? Ustedes vienen acostumbrados a trabajar con un solo tiempo y una sola posición y cuando les aparece el otro valor no saben qué hacer. Entonces, acostúmbrense de entrada a escribir la ecuación completa y si después hay un término que lo cancelamos, listo, lo cancelamos. Mejor que esté escrito y que no lo necesitemos a que después no sepamos de dónde viene. Bueno, esta ecuación que está en la ecuación horaria les pido ahora que la copien con color en alguna hoja y tengan una hoja a mano que vamos a hacer un ejemplo, usando por supuesto la calculadora para hacer las cuentas y vamos a hacer un ejemplo de MRU. Van a ver que los ejercicios son sencillos en este caso, así que escriban la fórmula que es posición final menos posición inicial es igual a la velocidad por tiempo final menos tiempo inicial. Les doy un minutito si lo pueden copiar. Avísenme si ya terminaron. Solamente el último renglón, que es la fórmula. Lo anterior sería todo el despeje de dónde surge. Bueno, supongo que ya lo copiaron. Bueno, tenemos un ejemplo. Es decir,
Una bola rueda por el suelo describiendo una trayectoria en línea recta y con velocidad uniforme. Entonces acá ya nos está diciendo que tiene velocidad uniforme, por lo tanto la aceleración es 0, por lo tanto estamos hablando de un MRU. Tomamos las medidas de posición en diferentes instantes. Yo acá, en lugar de darle todos los datos, les di un cuadrito, que bueno, puede ser que en algún ejemplo tengan alguna situación así. Bien, tenemos entonces el cuadro. Posición 0, y fíjense que acá el tiempo es 4 segundos. Posición 12 metros, 25 segundos. A la posición 24 metros está en los 46 segundos y a los 36 metros va a estar en los 67 segundos, ¿sí? Entonces tenemos posición y tiempo. Les pregunta cuál es la velocidad. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Primero vamos a hacer un diagrama, que es lo que yo les decía. Tenemos un móvil, tenemos un vehículo, lo que sea, hacemos el móvil, hacemos un puntito, un circulito, no importa, no es que tenemos que hacer el auto. Y lo primero que tenemos que indicar es nuestro sistema de referencia. Esta línea roja que ustedes ven con un signo positivo es mi sistema de referencia. Yo acá estoy marcando que desde, bueno, acá sería desde el 0 hacia el lado derecho van a estar los positivos. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bueno, entonces, yo porque cuando comparto pantalla los veo, entonces no sé si me están escuchando. Entonces tenemos desde el 0 hasta los positivos, que es hacia la derecha. Entonces, acá tenemos nuestros 0 metros. Yo lo que hice acá fue copiar nuestra tablita de valores. Copié todos los datos. Todo está en metros, el tiempo está en segundos. Y una vez que tengo esto, digo, bueno, a mí me pide que calcule la velocidad. Entonces, lo primero que hago, una vez que ya tengo todos mis datos en mi diagrama, es ahí está, calcular la velocidad. Ahí está. Entonces digo, bueno, para calcular la velocidad, yo tengo que hacer una variación de posición dividido la variación de tiempo. Tomo dos valores, cualquiera de la tablita de recién, porque me pide posición final y posición inicial, y tomo un intervalo de tiempo que corresponda a esa posición. Yo tomé, para este ejemplo, tomé el primer trayecto, 12 metros, 0 metros, 25 segundos, 4 segundos. Si tomo 12 metros, tomo este tiempo. Si tomo 0 metros, tomo este tiempo. No puedo tomar cualquier otro tiempo. Podríamos haber tomado este intervalo, el 24 con el 0 o cualquier intervalo, porque lo que me dijo mi ejercicio es que durante todo el movimiento la velocidad se mantiene. Entonces cualquier intervalo podría haber sido válido. Yo tomé el primero. Entonces hacemos, bueno, posición final que es 12 metros, posición inicial que es 0, el tiempo que le corresponde a los 12 metros es 25 segundos y el tiempo que le corresponde a los 0 metros es 4 segundos. Ahí lo que hacemos es, bueno, en la parte del numerador restamos, me queda 12, en la parte del denominador restamos 25 menos 4, me queda 21 y después hacemos la diferencia, el cociente. Fíjense qué pasa con las unidades. La unidad de distancia es metro y la unidad de tiempo es segundo. Entonces, la velocidad me queda en la unidad que es metro. Nosotros decimos por segundo, pero es metro sobre segundo, ¿sí? Metro sobre segundo. Y esa va a ser la velocidad promedio de este vehículo. Si ustedes después, yo esto después se los voy a compartir, pero si quieren practicar, lo que pueden hacer es lo siguiente. Van a la tablita y toman otro valor. Por ejemplo, pueden tomar 24 y 0 con el tiempo 46 y 4. Pueden tomar 36 con 12. Cualquier intervalo de tiempo y van a ver que el resultado, ¿sí?, va a ser exactamente el mismo. Va a ser 0,57 porque es la velocidad promedio en todo su trayecto. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos? Leyendo el ejercicio. Me dice que su velocidad es uniforme. Entonces ya sabemos que estamos hablando de un MRU, ¿sí? Bien. Bueno, acá lo que les dice es que podríamos haber usado cualquier segmento. La velocidad seguía siendo la misma. Ahora me pide la posición a los 8 segundos, ¿sí? Fíjense. Planteo la ecuación horaria. Esto si quieren lo pueden ir copiando, yo igual después se los comparto. Yo lo que quiero es que entiendan cómo resolverlo. Ahora vamos a hacer uno entre todos, un ejercicio para que puedan ver cómo interpretarlos. Fíjense, escribo mi ecuación horaria.
así como está, lo que hago es escribir la ecuación y una vez que la escribo, empiezo a reemplazar los valores. Acá tienen dos opciones. O escriben la ecuación, la despejan, ¿sí? O sea, despejarla sería, bueno, a ver, me pide la posición, entonces me va a pedir la posición final, despejo todo y dejo libre la posición final y después reemplazo los valores, o al revés, reemplazo los valores, los datos que tengo y después despejo. Eso elijan ustedes como prefieren, como les resulte más cómodo. Para mí es más sencillo despejar la ecuación al principio, porque no tengo tantos números, tantas unidades, entonces directamente despejo y después reemplazo. Pero eso, como ustedes prefieren. Bueno, fíjense, yo les puse en color para que vean de dónde viene cada valor. Reemplazamos los valores. La posición inicial, vamos a tomar el mismo intervalo de tiempo, ¿sí? El intervalo de tiempo era... El intervalo me pide 8 segundos, por eso usé 8. Me pide la posición, pero a los 8 segundos, ¿sí? Entonces, fíjense que yo a los 8 segundos no tengo cuál es la posición acá. Pero yo ya sé que tiene que estar entre 0 y 12 metros, porque la bola salió de acá a los 4 segundos y llegó acá a los 67. Los 8 segundos estaría por acá, ¿sí? Bien. La distancia inicial es 0 metros porque partimos del 0 y a esta distancia inicial le corresponde el tiempo inicial de 4. Entonces acá pongo 4. La velocidad es la que calculamos hace un ratito, que era 0,57, y el tiempo final es el que me está pidiendo mi ejercicio, la posición en ese tiempo. Entonces lo que hacemos ahora es reemplazar, y acá hay que tener muchísimo cuidado. ¿Qué pasa con las unidades? Este 0 metros que está restando, que está en violeta, yo lo paso para el otro lado sumando, ¿sí? Bueno, usted dice, bueno, profe, pero es 0. Bueno, yo lo paso porque en este caso vale 0, pero si no fuera 0 tendría un valor. Fíjense qué pasa con la parte de las unidades acá. Tenemos 0,57 metros sobre segundo y el tiempo va a estar en segundos. Entonces, segundos se puede cancelar con segundos y acá me va a quedar que la distancia me va a dar un valor en metros. Es muy importante las unidades, ¿por qué? Porque primero que yo tengo que dar la unidad correspondiente a la magnitud que estoy calculando. Si yo estoy calculando distancia, tengo que obtener el resultado en metros. Si estoy calculando tiempo, tiene que ser en segundos o en horas, ¿sí? Si hay alguna unidad que no me está quedando bien, o que me está sobrando, o que me está faltando, quiere decir que o apliqué mal la fórmula, o lo que hice fue no simplifiqué como tenía que simplificar. Entonces las unidades nos van a dar una guía, una orientación de que estamos haciendo bien el ejercicio. Bueno, esa sería la posición a los 8 segundos. Si a mí me hubiese pedido a los 10 segundos, acá tendríamos que haber puesto un 10, ¿sí? Bueno. Vamos a dejar de compartir y vamos a hacer un ejercicio de la guía. Así vemos si me entendieron. Vamos a buscar la guía. Yo voy buscando mientras A ver, vamos a buscar la guía. Ustedes en la guía van teniendo algunos ejercicios que están resueltos. Es una buena manera de ayudarse y resolviéndolos a medida que lo van leyendo, ¿sí? Bueno. Vamos a leer el primer ejercicio. Cualquier cosa, si no entienden algo, si no les sale el ejercicio o lo que sea, me preguntan. Bueno, dice, calcule la distancia recorrida, a mí me pide la distancia, ¿sí? Por un auto que se desplaza a velocidad constante. Entonces yo ya sé que estoy hablando de un MRU, que me lo dice el ejercicio. La velocidad es 54 kilómetros. Pongo siempre las unidades para no desorientarme. Y el tiempo es 30 minutos. Bien. Bueno, este es mi ejercicio. Tengo un vehículo que está a velocidad constante, me da el valor y me dice que
por 30 minutos está viajando a esta velocidad. Yo lo que tengo que calcular es la distancia recorrida. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a escribir nuestra ecuación. ¿Quién me dice cuál es la ecuación que tenemos que usar? ¿O cómo planteamos nuestra ecuación? Primero lo que tenemos que hacer, vamos por partes. Yo que les dije, hacemos un dibujo. Bueno, en este caso sería, vamos a tratar de dibujarlo desde acá. Yo tengo un vehículo, ¿no? Un auto. Esta velocidad constante. Vamos a escribir nuestro sistema de referencia. Yo voy a decir que hacia la derecha, perdonen, pero escribir con el mouse, para una persona zurda, usar la mano derecha es muy difícil. Vamos a decir que hacia la derecha, ¿sí? Sí, Alex. ¿Me querés? ¿Sería? Bueno, seguimos. Tenemos nuestro diagrama, ¿no es cierto? Nuestro positivo y vamos a tener... Acá lo primero que yo tengo que hacer es estos 30 minutos, pasarlo a hora. ¿Por qué? Porque nuestra velocidad está en kilómetros por hora. Entonces yo lo primero que tengo que hacer antes de seguir es decir que el tiempo, ¿sí? Que son 30 minutos, ¿sí? Pasarlo a horas. ¿Cuánto tiempo es? 30 minutos, la mitad de una hora, o sea, 0,5. ¿Bien? Entonces, ahora sí tengo todo en la misma unidad. Entonces, ¿qué hacemos? Yo les había dicho hace un ratito que la velocidad era igual a posición final, x final, menos x inicial, dividido, lo voy a escribir así, ustedes saben que es dividido, tiempo final, menos tiempo inicial. Bien, esta es mi fórmula, ¿sí? De esta fórmula que yo tengo acá, ¿cuáles son los datos que tengo y qué es lo que yo tengo que calcular? Bueno, a ver, tenemos la velocidad, sí. ¿Tenemos el tiempo inicial? Sí, vale 0. O sea que como yo ya sé que vale 0, mi tiempo inicial, porque solamente tomamos el final, que son esto ya lo podemos tachar, ya sabemos que vale 0. Y como yo tomo la distancia desde 0 en adelante, mi posición inicial también va a valer 0. Quiere decir que esta fórmula ahora me va a quedar mucho más sencilla. Me va a quedar que la velocidad... Sí, dale. Quiere decir que la velocidad va a ser posición final dividido tiempo final. Fíjense que mi fórmula ya me quedó más corta, ¿sí? Yo tengo que calcular la distancia, o sea, la posición final. ¿Cuál es la manera más sencilla de despejar esta ecuación? Bueno, tenemos el tiempo que está dividiendo. ¿Cómo pasaría hacia el otro lado? Multiplicando, ¿no es cierto? Uy, estaba acá. Ahí está. Entonces, la velocidad por el tiempo final es igual a la posición final. No, sí, la distancia me queda. Bien, la velocidad la tengo, sí, 54. Escribo las unidades porque voy a necesitar la unidad por el tiempo, que en este caso es 0,5 horas. Y ahí voy a tener la posición final. Bueno, ahí lo que tengo que hacer simplemente es hacer la cuenta, ¿sí? Y vamos a tener que es 54 por 0,5, 27 kilómetros. Bien. ¿Qué pasa con las unidades acá? Fíjense. Hora, bueno, ahí me quedó en mayúscula, pero es minúscula, ¿eh? Hora multiplica, hora divide, entonces simplificamos las 2 horas, me queda en kilómetros. ¿Está bien que me haya quedado kilómetros? Y sí, porque la posición tiene que estar en metros o en kilómetros, en una unidad de medida, ¿perdón? De longitud. Bien, y así es como vamos a ir resolviendo cada uno de nuestros ejercicios. De vuelta, vamos a escribir dibujamos nuestro sistema de referencia, planteamos nuestra ecuación, ponemos todos nuestros datos en las mismas unidades, planteamos nuestra ecuación horaria, nos fijamos
si hay algún término que se pueda cancelar porque vale 0, y una vez que hacemos eso, lo que vamos a hacer es reemplazar los valores y ahí recién nos ponemos a calcular lo que nos pide nuestro ejercicio, ¿de acuerdo? Si ustedes van siguiendo todos estos pasos, muy difícilmente se les complique. O sea, si hacen todos los pasos van a ver que llega un momento que después ya es como mecánico. Ya cuando van viendo el ejercicio se van dando cuenta qué les va pidiendo, qué situación, qué necesitan, qué les falta, ¿sí? Bueno, escucho preguntas. ¿Alguien había escrito en los mensajes? Creo que alguien me había puesto... Ah, vos, Alex. Sí, Alex, vos pasás todo a segundo y metro. Sí. ¿Quién me quiere hablar? Yo lo hago diferente a eso. O sea, literal, uso la fórmula diferente. A ver, decime. O sea, yo siempre uso todo metros sobre segundos. O sea, paso la velocidad a metros sobre segundos y el tiempo a segundos también. Sí. Pero directamente a la fórmula uso distancia, velocidad por tiempo. Ya velocidad final. Está bien. Velocidad final, el tiempo final es el uso en MRV cuando aparece la aceleración nada más. Sí. Es lo que yo les decía hoy al principio. Ustedes pueden decir, bueno, nada, que velocidad es posición sobre tiempo o posición es velocidad por... O sea, está bien. Fíjate que al final la fórmula es la misma. Vos me decís, bueno, que la posición es velocidad por tiempo. Termina siendo lo mismo. Pero no se olviden que nosotros estamos suponiendo que el tiempo inicial es 0 y que la posición inicial es 0. O sea, esta fórmula que vos decís simplificada la puedes usar siempre y cuando vos sepas que tu posición inicial es 0 y que tu tiempo inicial es 0. ¿De acuerdo? Porque si a vos te dan un ejercicio en donde un móvil parte de una posición y el otro móvil parte con MRU pero a 5 metros más adelante y te pide que los compares, ahí vas a tener que utilizar otro tiempo. Entonces, tengan en cuenta eso. ¿Se puede usar la fórmula acotada? Sí. Siempre y cuando se acuerden que el tiempo es 0, ¿está bien? Y que la posición inicial es 0, ¿sí? En MRV sí ya tenemos que hablar de sí o sí, que también después vamos a ver que en la mayoría de los casos se nos simplifica el tiempo y la posición inicial, pero por ahora yo prefiero que lo planteen. Si alguno ya lo quiere plantear directamente con la fórmula chiquita, no hay problema, pero siempre acuérdense que es el tiempo inicial 0 y la posición 0. Con respecto a las unidades... podés pasar todo a metro por segundo, no hay problema. Pero fíjate el día del examen, porque ahí vas a tener un problema, cuando tengas las opciones, ¿viste? Sí, yo cuando corregí vi que estaba en kilómetros y es los 27.000 metros sobre segundo los pasa a kilómetros. Bueno, por eso, pero fíjate que ahí vas a perder tiempo pasando de kilómetro por hora a metro por segundo y después de metro por segundo volverlo a pasar para el resultado, ¿entendés? Entonces vas a perder tiempo en un pasaje... Claro, te conviene hacerlo en kilómetro para no perder tiempo, ¿sí? Más que nada por eso, no es porque esté mal, sino porque en esta situación particular vos vas a tener 1 hora. Y si perdemos tiempo con eso, vas a tener menos tiempo para resolver, o sea, para pensar un ejercicio que por ahí sí lo necesites. Si el tiempo, ¿entendés? Ojo, sí. Puede pasar que el ejercicio te dé todos los datos en kilómetro por hora y el resultado te lo pidan en metro por segundo. Ahí lo vas a tener que pasar. Pero claro, no, lo que pasa es que venía acostumbrado, el año pasado era... O sea, todos los resultados nos daban metros por segundo. Entonces ya directamente ni leí la unidad. Hice todo metros por segundo. Está bien, no está mal, después pero... cuando dio el resultado lo pasó otra vez. Claro, por eso. Pero pensá que ese pasaje, por más que sea un número, es una cuenta más que hay que hacer, que por ahí te llega a perder tiempo y no... ¿Está? Bueno, vamos a... esto después, si quieres, creo que se los puedo compartir, la pizarra, pero si no lo llegaron a copiar. Bueno, dice, calcule la velocidad de un nadador que recorre en nado libre no voy a hacer el nadador, pero bueno, vamos a hacer el dibujito. Vamos a poner nuestro sistema de referencia. Por lo general tomamos nuestro sistema de referencia hacia la derecha, el positivo, porque es el que, digamos, ¿no? Vamos a ver después qué pasa cuando estamos en dirección vertical. Bueno, dice, recorre nado libre una distancia de 100 metros, o sea, todos los datos son la posición, 100 metros, ¿sí? Y el tiempo, gracias, son 50 segundos. Bien. ¿Ves? Acá, como nosotros acá suponemos, porque ya arrancamos de acá, desde que es nuestro tiempo 0, arrancamos de 0 metros, acá estaríamos en 0 metros,
y 0 segundos. Acá directamente, sí, también podemos decir, bueno, está bien, partimos del 0, podríamos usar la fórmula acotada, no hay ningún problema. Bien, habíamos dicho que la velocidad era igual a posición final menos posición inicial dividido. Para mí, yo siempre prefiero que la fórmula esté escrita, pero es algo personal, ¿eh? Entonces, si quiero usarla directamente, digamos, la fórmula acotada está bien. Bien, me pide la velocidad. Este va a ser, van a ver qué fácil. Bueno, tenemos, a ver, ¿quién me dice? Posición inicial lo podemos cancelar porque sabemos que vale 0, así que directamente sacamos el término posición inicial. Fíjense que ya me va a quedar la fórmula más chiquita. Tiempo inicial también me va a quedar 0. Así que mi velocidad va a ser... A ver si me deja. Escribir acá. Ahí está. Bien, quiere decir que mi velocidad va a ser posición final 100 metros. Bien, dividido tiempo final 50 segundos. Bueno, velocidad, planteé la fórmula, reemplazo, resuelvo. 2 metros sobre segundo. Y eso es todo lo que tenemos que hacer cuando tenemos MRU, ¿sí? Hacemos un diagrama, escribimos el sistema de referencia, colocamos los datos, planteamos la fórmula, reemplazamos, resolvemos. Para los MRV, que es el tema que vamos a ver ahora, la fórmula es un poquito más larga, tiene un poquito más de datos, pero la mecánica es exactamente la misma. Yo tengo que tratar de interpretar el ejercicio y recién ahí empezar a resolverlo. Bueno, ¿alguna pregunta de MRU? ¿Podemos seguir con MRV o quieren preguntarme algo? Hay un par más de ejercicios. ¿Qué significa qué? ¿Milagros? MRU. Movimiento rectilíneo uniforme. Esto lo explicamos al principio. Rectilíneo porque es un móvil que viaja en línea recta y uniforme porque la velocidad es constante. Como la velocidad es constante, no hay aceleración. La aceleración vale 0. Eso es MRU. Los ejercicios que vas a ver de MRU tienen la velocidad constante. Quiere decir que vale siempre lo mismo. ¿Sí? Como son los ejercicios que vimos recién. Ahora vamos a hablar de MRU-V, que es movimiento rectilíneo uniformemente variado. Acá hay variación de velocidad. ¿Cuándo hay variación de velocidad? Cuando el móvil acelera o desacelera. O sea, vos apretás estás manejando un auto y bueno, acelerás o vas frenando. En ese caso hay una velocidad que no es constante, sino que varía. Vas de 80 a 100, de 100 a 90, a 80 y vas variando tu velocidad. ¿Alguna pregunta más? Bien, seguimos entonces con... Yo ahora empiezo con MRV. En la explicación, si necesitan que repita, me dicen, profe, de vuelta y lo vuelvo a explicar. A ver. Bueno, vamos con MRV. Ay, dejé de... Ahí está. Bueno, MRV, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Eso significa MRV. Bien, lo primero que tenemos que definir a la hora de hablar de MRV estamos diciendo que hay una variación. ¿Variación de qué? Variación de velocidad. Si hay variación de velocidad, lo que vamos a tener es un concepto de la aceleración, ¿sí? Fíjense que hay unos dibujitos que dicen, bueno, voy acelerado porque voy más rápido. En el segundo caso, estoy acelerando porque voy menos rápido. Y después dice, estoy acelerando porque cambio de dirección. Fíjense que hablamos de aceleración positiva o negativa. Dice, bueno, profe, pero si está acelerando, generalmente cuando un vehículo, un móvil, está variando su velocidad, se está frenando, decimos que está o con aceleración negativa o está desacelerado. ¿De acuerdo? Y después, bueno, en el último caso, cuando hay cambio de dirección.
esa no va a ser la situación que veamos nosotros, solamente por ahora vamos a ver movimientos que son acelerados o desacelerados, pero por variación del módulo de la velocidad, ¿sí? De la velocidad, no por el cambio de dirección en el caso, por ejemplo, el de la abeja. Bueno, entonces, la aceleración va a ser el nombre que le damos a cualquier proceso en donde la velocidad cambia, ¿sí? Vamos a cambiar la rapidez o la dirección, o cambia ambas. Vamos a ver las dos situaciones. Entonces, la aceleración, vuelve a aparecer nuestra letra griega delta, que significa variación de velocidad en función de la variación de tiempo. Entonces tenemos velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos, acá sería, bueno, tiempo inicial. Esta fórmula la van a copiar y es la fórmula para calcular la aceleración de cualquier movimiento que sea uniformemente variado. Aceleración entonces es velocidad final menos velocidad inicial, si quieren vayan copiándola si ya la tienen, sobre tiempo final menos tiempo, acá sería inicial, me faltó la I, tiempo inicial. Ahora les voy a explicar qué es esto de la ecuación horaria. Entonces vayan copiando la fórmula. Si ya empezamos. Bueno, tenemos la ecuación horaria entonces. La ecuación horaria es similar a la anterior, pero se agrega un término más. En el apunte ustedes tienen toda la deducción de dónde surge esta ecuación horaria. No vamos a hacer toda la deducción matemática acá. Primero porque nos lleva mucho tiempo y segundo porque no tiene sentido que hagamos la deducción matemática, porque en realidad lo que necesitamos hoy es que ustedes de esta clase se lleven la manera de resolver los ejercicios, ¿sí? La deducción la tienen, la pueden leer, la pueden ir haciendo, la pueden resolviendo, pero para lo que sería la clase hoy no es necesario. En esta ecuación horaria vuelve a aparecer esta letra griega, la letra delta, entonces vamos a tener posición final menos posición inicial, va a ser igual a la velocidad inicial por delta t, más un medio de aceleración por delta t al cuadrado. Acá vamos a lo mismo de hoy. Nosotros hablamos de variación de tiempo, ¿sí? Y cuando hablamos de variación de tiempo, tiempo final menos tiempo inicial. De vuelta como pasaba hoy. ¿Puede ser que el tiempo sea directamente el tiempo final? Sí, siempre y cuando tengamos en cuenta que nuestro tiempo inicial vale 0. Si no, tenemos que recordar que lo que tenemos que poner acá como tiempo es nuestro intervalo de tiempo, nuestra diferencia, ¿de acuerdo? Ahora igual vamos a hacer ejemplos y van a ver cómo va a surgir esta idea de vuelta. Bueno, ¿qué pasa con la aceleración? Cuando el valor de la velocidad está aumentando, vamos a tener, acuérdense que la fórmula de aceleración era velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Si la velocidad final, este término, esta parte, es mayor que la velocidad inicial, este término va a ser positivo y este término va a ser positivo. Por lo tanto, la aceleración matemáticamente, cuando yo la calcule, me va a quedar con signo positivo. Si la velocidad final del vehículo va a ser menor que la velocidad inicial, nuestro vehículo se está deteniendo, ¿sí? Este término me va a quedar negativo, el término del tiempo va a ser siempre positivo, por lo tanto nuestra aceleración me va a quedar negativa. Esto es importante que lo tengan en cuenta. Cuando yo estoy haciendo un cálculo de aceleración y mi vehículo se está frenando, el cálculo me tiene que dar negativo. ¿Por qué? Porque su velocidad inicial es mayor que la final, porque se está frenando, ¿sí? Si no me da el signo es porque hice algo mal. Entonces, otra manera de ir chequeando que estamos resolviendo bien los ejercicios es justamente ver qué sucede con los signos. Bueno, entonces, acá lo que dice es que acá repasamos lo que expliqué recién. Si nuestra velocidad 2 o final es mayor que la velocidad inicial, entonces la velocidad aumenta con el tiempo, por lo tanto el primer término es positivo.
Entonces la aceleración es positiva. En este caso decimos que el movimiento es acelerado. Si el valor de la velocidad disminuye a través del tiempo, lo que vamos a tener es que la velocidad 2 o la final es menor que la inicial y entonces el signo va a ser negativo, ¿sí? En ese caso decimos que el movimiento es o retardado o desacelerado, o también podemos decir directamente que la aceleración es negativa. También puede pasar. Esta fórmula que ven acá en pantalla es una fórmula que aparece en el apunte, que en realidad no es una fórmula nueva, sino que es un despeje de las fórmulas de las anteriores, pero esta fórmula es útil para calcular la variación de posición o la posición de un objeto cuando no tenemos tiempo, ¿sí? No nos da ningún dato de tiempo, bueno, podemos usar esta fórmula. Esta fórmula también, cópienla, ténganla en la hoja de fórmulas porque es importante. No la van a usar mucho. Yo creo, no me acuerdo si en el apunte, no sé si hay algún ejercicio que utilice esta ecuación, pero es una fórmula que suele aparecer en algún ejercicio. Les doy un minuto para que copien la fórmula y veamos viendo bien qué ejercicio podemos resolver. Sí, hacemos el círculo. Bien, ¿seguimos o quieren preguntarme algo hasta acá? Vamos a hacer un ejercicio ahora de la guía como para que lo puedan aplicar. Pero ¿me quieren preguntar alguna cosa, algo que hayan...? Por el momento no, profe. Bueno, entiendo. Bueno, está bien. Más allá de que ahora me entiendan o no, lo importante es de vuelta lo mismo. Después repasan todo, practican y después me van las preguntas. Bueno, datos a tener en cuenta. Dice, en el estudio de MRV, o sea, movimiento variado, puede suceder que la velocidad en el instante cero, es decir, su velocidad inicial sea nula, o sea, que parta del reposo. Decimos que el cuerpo partió del reposo. Entonces, las ecuaciones, esta ecuación que tenemos de ecuación horaria va a ser más corta. ¿Por qué? Porque si miramos la ecuación horaria, este término que es velocidad inicial se va a anular todo, porque esto va a valer cero. Entonces, ahí va a ser una fórmula más sencilla. Hemos visto que puede ser acelerado o retardado. Obviamente las ecuaciones estudiadas son válidas para ambos casos, pero no debemos olvidar que en el movimiento retardado la aceleración es negativa y esto debe tomarse en cuenta cuando se emplean las ecuaciones. ¿Por qué? Porque si la aceleración es negativa, en nuestra ecuación, acá en esta ecuación, este término va a quedar negativo. Entonces acá en lugar de sumar voy a tener que restar. O sea, no me tengo que olvidar de ponerle los signos a la aceleración en el caso de resolver un ejercicio. Bueno, bien. Vamos a tener dos movimientos especiales de MRU, que son caída libre y tiro vertical. ¿Qué es la caída libre? La caída libre es cuando nosotros tenemos un objeto que lo dejamos caer desde una altura, ¿sí? Y parte, por supuesto, del reposo. Entonces, ahí lo que vamos a tener es que, fíjense, yo acá les escribí las tres ecuaciones horarias, cómo nos van a quedar. Fíjense en lo siguiente, como la velocidad inicial es cero, el primer término se va a cancelar, porque velocidad inicial 0 por tiempo va a ser 0, o sea que mi ecuación horaria va a quedar un poquito más reducida. Y en lugar de la palabra A, que es la aceleración, acá lo que vamos a tener es la aceleración de la gravedad. Acá aparece el concepto de gravedad. Entonces, cuando tenemos tanto una caída libre como un tiro vertical, la aceleración que vamos a tomar en cuenta ya la tenemos como dato, porque es la aceleración de la gravedad. Para los ejercicios vale 9,8 metros por segundo al cuadrado, o podemos, en algunos ejercicios los toman como 10. Creo que por acá en el apunte está tomado con 9,8. Así que usamos 9,8, que ya es dato, ya sabemos su valor. ¿Qué sucede? Cuando yo dejo caer un cuerpo, la velocidad, como parte del reposo, va en aumento, ¿sí? Porque yo lo suelto, va de velocidad inicial 0 y va aumentando su velocidad a medida que va cayendo. Entonces, en ese caso, la gravedad va a tener un valor positivo. ¿Por qué? Porque la velocidad va aumentando. ¿Qué sucede si yo estoy hablando de un tiro vertical? Si yo estoy hablando de un tiro vertical, estoy tirando un objeto hacia arriba. Y
ahí en este caso nuestra velocidad inicial no va a ser 0, porque yo le tengo que dar velocidad para que ese móvil o ese objeto suba, ¿sí? Entonces, en ese caso, el cuerpo va a estar desacelerado. ¿Por qué? Porque a medida que va subiendo, va ganando altura, ¿sí? Va perdiendo velocidad hasta que en el punto de arriba, al punto más alto, su velocidad, ¿cuánto va a valer? 0. ¿Por qué? Porque va a subir hasta que va a perder velocidad, hasta que llega a la velocidad 0 y ahí va a empezar a caer de vuelta. Mientras todo su movimiento ascendente se va produciendo, va a ir en contra de la gravedad, se va a ir frenando. Quiere decir que su gravedad va a ser negativa, ¿de acuerdo? Entonces, tengan eso en cuenta a la hora de resolver los ejercicios, sobre todo los de MRV, porque el signo de la gravedad nos va a determinar después el tema de los resultados o de los cálculos. Si no, si ustedes no ponen el signo en la gravedad o no ponen un sistema de referencia, les va a quedar, no les van a dar los resultados o van a interpretar o les va a salir mal el ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio para ver si salió. Vamos a buscar, tengan a mano el apunte, vamos a empezar con el ejercicio 5, que en realidad no tiene cálculos al principio. A ver si podemos compartir de vuelta. ¿Qué me pasó con la pantalla? Vamos a hacer el ejercicio 5, que es como teórico, como para empezar, y después sí vamos a empezar con alguno que ya tenga algunas cuentas, algún cálculo para resolver. Bien. Vamos a hacer entonces el ejercicio 5. Bien. Dice, un móvil al desplazarse en línea recta desarrolla una velocidad que varía en el tiempo de la siguiente manera. Acá lo que les está dando son los distintos tiempos y las distintas velocidades, ¿sí? Decimos, bueno, a ver, por ejemplo, el tiempo 0, a ver si lo puedo copiar. Para el tiempo 0 le corresponde 10, para el tiempo 1, vamos a poner ahí, le corresponde 12, acá le corresponde 12, para el tiempo 2 le corresponde 14, para el tiempo 3 corresponde los 16 segundos, para el tiempo 4 también 16. Estoy copiando el ejercicio, así ya si alguno no lo puede ir leyendo. 16 segundos, para el tiempo 6 corresponde 15, acá ven que ya está bajando. Para el tiempo 7 corresponde 18, para el tiempo 8. Bueno, esto va a ser nuestro tiempo y la velocidad, ¿sí? Vamos con las preguntas. A ver qué nos está preguntando nuestro ejercicio. Dice, ¿en qué intervalos de tiempo el movimiento del auto muestra una aceleración? Vamos a recordar que cuando hablamos de una aceleración, lo que me está diciendo es que la velocidad aumenta, ¿sí? Vamos a analizar cada intervalo de tiempo y vamos a ver en qué casos va a ir aumentando. Dice, a ver, vamos a mirar. De 0 a 1 segundos va aumentando, va a 12, a 14, a 16. Quiere decir que de 0 segundos a 3 segundos, ¿sí? Aumenta. ¿De acuerdo? ¿Cómo me doy cuenta? Y porque me está diciendo que acaba 10, 12, 14 a 16. Después de ahí ya no, ahí ya después ya lo que empieza a pasar es que se mantiene. Vamos a ver la pregunta B. Dice, ¿en qué intervalo es nula la aceleración? ¿Ven? Fíjense, acá hay una pregunta que podría ser una pregunta teórica. Lo que me está diciendo es que la aceleración es nula, lo que significa que vale 0. Y nosotros dijimos al principio, ¿en qué situación la aceleración varía 0? Movimiento rectilíneo uniforme.
lo que significa que su velocidad no varía. O sea, ¿en qué intervalo? Lo que me está preguntando es en qué intervalo la velocidad es nula, o sea, en qué intervalo la velocidad es constante. ¿En qué intervalo? Y bueno, de 3 a 5, ¿no es cierto? De 3 a 5 segundos. Bien. C. ¿En qué intervalo es negativa? Si la aceleración es negativa, vimos hace un ratito que es conceptualmente que lo que me está diciendo es que la velocidad va a ir disminuyendo. Entonces, habíamos visto que al principio la velocidad aumentaba, se mantiene, acá empieza a bajar de 16 a 15 y después sube nuevamente. Quiere decir que de todos los intervalos solamente de 6 segundos a... no, perdón. Sí, de 5 a 6. No, de 6. De 5 segundos a 6 segundos. Este es un ejercicio como teórico. Vamos al punto D y ya terminamos. Y si ya les queda. Dice, ¿en cuál es uniformemente acelerado su movimiento? Bien, ¿quién me responde esa pregunta? De 0 a 3 segundos. Bien, ¿después nomás? No. ¿Y de 15 a 8? ¿De 6 a 8, perdón? De 6 a 8 también, claro, exactamente. ¿Por qué? Porque acá aumenta y después acá también aumenta. Fíjense, uniformemente acelerado, de 15, 18 hasta 20, o sea, del tiempo 6 hasta el tiempo 8. ¿Sí? Son 2 intervalos, ¿de acuerdo? Bien, entonces, dijimos de 0 a 3 y de 6 a 8 segundos. Ahora cuando termina la clase, esta pizarra se las puedo compartir. Bueno, hasta ahí teoría. Vamos a la parte del ejercicio 6, que el ejercicio 6 involucra el ejercicio 5, así que lo vamos a resolver entre todos, así ya a ustedes ya les queda hecho. Y además vamos a ver cómo resolver la parte práctica. Dice, con la tabla del ejercicio anterior, que es la que tenemos ahí copiada, considere un intervalo de tiempo de 0 segundos, tiempo 0 segundos, a 3 segundos. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es el valor de la velocidad, o sea, la variación de la velocidad? Y empleando la respuesta, me pide la aceleración, etcétera, etcétera. Bueno, vamos primero a la primera parte. Me pide que yo calcule variación de velocidad. Velocidad. Bueno, nosotros habíamos dicho que antes de empezar vamos a copiar la fórmula de velocidad. Dijimos que la velocidad era igual a posición final menos posición inicial dividido, paréntesis, tiempo final y tiempo inicial. Yo lo escribo así en forma horizontal, pero ustedes si quieren hacer la barra y escribir esto abajo, lo pueden hacer, pero acá es más difícil. Bueno, tengo mi fórmula, entonces ahora lo que voy a hacer es reemplazar en dicho intervalo de 0 a 3 segundos, o sea, desde acá hasta acá. Lo primero que tengo que ver es si en ese intervalo, ¿sí? ¿Cuál sería? Esperen, ¿qué me pide? Delta B. Ah, está bien. Y esto que está acá en el cuadro es velocidad, está bien. Bueno, bien, ¿podemos calcular la variación de velocidad en este instante? ¿Cómo hacemos? Perdón. Me pide variación de velocidad. Yo estoy calculando la velocidad final. La variación de velocidad directamente, ahí estoy pensando. Esperen. Esperen acá. Delta B, variación de velocidad.
La variación de velocidad va a ser la diferencia de las dos de la velocidad final y la variación inicial. Esperen que acá le voy a poner tiempo porque ya ahí está. Tiempo y esto es velocidad. Pensé que era distancia, ahora sí. Ahí está. Entonces, tiempo y velocidad, está bien. Entonces, la variación de velocidad va a ser velocidad final menos velocidad inicial, ¿sí? Entonces sería 3 segundos, 16, que sería su velocidad final, y la velocidad inicial, en este caso, en 0 segundos, en el futuro taché, es 10. Quiere decir que la variación de velocidad, ¿cuánto sería? Velocidad final menos velocidad inicial, 16 menos 10, 6. Sería 6 metros por segundo. ¿Se entendió? ¿Por qué? Porque me pide variación, no me pide ni posición, ni me pide solamente la variación de la velocidad. ¿Está bien? Bueno, dice, empleando la respuesta en A, calcule la aceleración del auto en dicho intervalo. Bueno, ahí sí, para calcular la aceleración vamos a ir a velocidad final menos velocidad inicial y tiempo final, tiempo inicial. Y ahí después expresamos el resultado. Cuando dice acá exprese con palabras, lo que significa es, tengo que ver si me da positivo, me da negativo y qué significa que esa aceleración tenga ese valor. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hacer una cosa, les doy 5 minutos para que lo traten de resolver, para que vean cuánto les da, me digan cuánto les da, cómo lo resolverían, qué fórmula aplicarían, cuánto les da el ejercicio y lo charlamos, ¿sí? Y una vez que terminamos, empezamos hacemos un intervalo y hacemos la parte de química. 5 minutos y me dicen cuánto les da y cómo llegaron a ese resultado. Yo estoy acá, bueno, no nos conectamos nada.
A ver. Variación de velocidad sería entonces la velocidad final en ese intervalo menos la velocidad inicial en ese intervalo. Me pide de 0 a 3 segundos, ¿no es cierto? Bueno, de 0 a 3 segundos. En 3 segundos, ¿cuál es su velocidad? 16 metros por segundo. Menos 0 segundos, y a 0 segundos le corresponde 10 metros por segundo. Bien, la variación de velocidad sería 6 metros por segundo. ¿Cómo lo resuelvo? Hacer 16 menos 10, velocidad final menos velocidad inicial. Esa es la variación de velocidad en ese intervalo. Bien, ahora me dice que yo calcule la aceleración. Bien, a ver si lo podemos correr un poquito, o si me entra todo el ejercicio en una misma hoja y después se los paso todos juntos. Bueno, aceleración. La aceleración dijimos que era velocidad. Vamos a escribir la fórmula. Primero escribo la fórmula. Velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. ¿Sí? Bien. Velocidad final en ese intervalo de tiempo, de vuelta, serían los 16 metros por segundo menos velocidad inicial 10 metros por segundo dividido tiempo final. Mi tiempo final es 3 segundos porque es el valor que me piden, pero que le vamos a poner paréntesis, 3 segundos menos tiempo inicial, que en este caso vale 0. Así que este A todos, creo. Bueno, F.
Hola, ahí estamos. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ahí vamos. Ahí estoy con los datos, pues se me cortó internet. Hoy estoy con un problema con internet. Estábamos en el último ejercicio, no sé si llegaron a escuchar la explicación de cómo habíamos calculado la aceleración. No sé si ahí esta parte la habían llegado a... Igualmente esto después se los comparto para que les quede. Habíamos dicho que, bueno, teníamos que la variación, vamos a correr esto porque si no, no van a entender, la variación de velocidad era la velocidad final a los 3 segundos menos la variación, o sea, la velocidad inicial a los 0 segundos, eso me daba 6, y para calcular la aceleración tenemos que hacer velocidad final menos velocidad inicial dividido el tiempo. El intervalo de tiempo que me da que es 3 segundos. Entonces hacemos 16 menos 10, que sería 6, dividido 3, ¿sí? En ese caso, para calcular la aceleración sería 6 dividido 3. Y acá, ojo con los signos, vamos a prestar atención acá. La aceleración me tiene que dar en estas unidades, fíjense. Tenemos, bueno, hacemos la cuenta, 2, y fíjense, metro me queda igual porque no hay con qué simplificarlo, pero segundo dividido segundo no se va a cancelar, porque no es que es segundo multiplique segundo divide. Acá tenemos división y división. Quiere decir que me va a quedar segundo, y ustedes acá lo van a hacer como un subíndice, al cuadrado. Esa va a ser la unidad de la aceleración. Voy a poner ahí, así lo ven. ¿Está bien? Entonces, ahí vamos. Entonces, ahí lo ponemos ahí chiquito. Entonces, tenemos para calcular la aceleración, tenemos la diferencia de velocidad que la habíamos calculado antes, que era 6 metros por segundo, el intervalo de tiempo es 3 segundos, resolvemos y me queda 2, y la unidad va a ser metro por segundo, que es la unidad de distancia, dividido segundo. La última pregunta me dice, empleando su respuesta en A, o sea, la respuesta de lo que calculamos, no, exprese con sus palabras qué significa este resultado. Bueno, ¿qué significa este resultado? Lo que está significando es que por cada segundo, estos segundos al cuadrado significa que en cada segundo del movimiento el vehículo se va acelerando en 2 metros por segundo. Es decir, que por cada segundo la velocidad va a aumentar 2 metros por segundo. ¿De acuerdo? Ese es el significado físico de nuestra variación de velocidad o de la aceleración. Bueno, ¿preguntas hasta acá? ¿Alguna pregunta de este ejercicio o de lo anterior? Vamos a hacer una cosa, les explico el ejercicio 7. Es importante que el ejercicio 8 lo resuelvan, bueno, en realidad que hagan todos, pero el 8 y el 9 es importante que lo hagan, después lo vamos a discutir. ¿Por qué? Porque ahí van a tener... Sí. El 8, la gravedad de la luna no está, yo la tuve que sacar en internet. No, porque ahí no te pide que la calcules, porque es lo que te pide que vos tenés que calcular la aceleración de la gravedad. No te lo va a dar como dato, porque a vos te pide que la calcules. ¿Cómo hacemos para calcular en ese caso? Mira, vamos a ver, yo te lo voy a plantear para que lo veas. ¿Cómo hacemos? Mientras tanto vayan buscando el ejercicio 8, si quieren ya lo vemos. No se los resuelvo porque ese ejercicio está bueno que lo piensen. Así que yo no se los voy a plantear, pero ustedes lo quiero que lo resuelvan. Dice, un astronauta en la Luna arrojó un objeto verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial. Acá me va a dar la velocidad inicial, ¿sí? Estamos copiando todos los datos, ¿sí? Ya les queda. 8 metros por segundo. Hacia arriba con una velocidad, tarda 5 segundos en alcanzar el punto más alto de su trayectoria. Me pide la aceleración, es decir, lo que me está pidiendo es la gravedad. La fórmula de cálculo de gravedad es la misma fórmula que el cálculo de la aceleración. Entonces va a ser, la gravedad va a ser velocidad final menos velocidad inicial. Siempre van a ser las mismas fórmulas para todos los ejercicios. En algunos casos se me van a cancelar un término, en otro, pero siempre la fórmula es la misma. Tiempo final menos tiempo inicial. Esa es mi fórmula, ¿de acuerdo?
Entonces ahí digo, bueno, a ver, yo tengo que calcular la gravedad con estos datos. ¿Tengo la velocidad final? Sí, tengo la velocidad final. ¿Cuál es la velocidad final? ¿Cuál es la velocidad final? 0. Porque a mí me dice que lo arroja hacia la luna, en la luna desde abajo hacia arriba, y que al final, ¿sí?, en su punto más alto empieza a caer. Quiere decir que la velocidad final va a ser 0. ¿Estamos? ¿Qué otro dato puedo cancelar desde acá? El tiempo. Yo voy a partir del tiempo 0. Para mí el tiempo empieza el momento a partir de mi movimiento. Quiere decir que para calcular la gravedad yo tengo que hacer menos la velocidad inicial dividido el tiempo final. Fíjense que acá hay un signo. Ojo con este signo. No lo puedo tachar ni cancelar. Directamente resolvemos y ahí ya calculamos la gravedad. Después, cuando me pide la altura que alcanzó el objeto, la altura es el equivalente a la posición final o a la altura, a la distancia final. Entonces ahí lo que van a hacer es plantear, ¿sí?, como si fuera una ecuación horaria. ¿De acuerdo? Plantean la ecuación como si fuera pueden poner altura o posición final y plantean la ecuación horaria y ahí vamos resolviendo. ¿Sí? Van a ver que directamente es reemplazar los valores, no van a tener dificultad. Ese es el ejercicio 8. Esperen. No, era con respecto al 8 nada más. No, el ejercicio 9 es similar al ejercicio 8, pero en lugar de usar este cálculo, este valor, van a usar la gravedad de la Tierra. Y después, bueno, el ejercicio 10, una vez que calcula esto, les pide la velocidad con la que regresa, o sea, lo que van a hacer es tirar el objeto y que vuelva a caer. Acá tienen que pensar un poquito más. Yo lo que les pido es lo siguiente, vamos a hacer una cosa. Van a resolver esto todo, en realidad resuelvan toda la guía, pero más importancia a estos últimos ejercicios, con un poco más bueno, pensemos en bien qué estamos resolviendo. Para hacer estos últimos 3, es necesario que primero lean toda la parte teórica del apunte, vayan resolviendo los ejercicios que tienen en el apunte y empiecen a resolver desde el primero en adelante. Cuando lleguen acá ya van a estar un poco más aceitados con el tema de las fórmulas y ya les va a resultar más sencillo, ¿sí? Vuelvan a resolver los que hicimos acá y después recién ahí empiezan a intentar hacer los últimos 3. Son los más complicados que tienen. Los demás son más sencillos, pero estos son los más complicados. Pero para hacer esto tienen que haber entendido los anteriores, ¿sí? Profe, a mí me dio 1,6 metros sobre segundo al cuadrado y después 20. ¿Cómo? Me dio 1,6 ¿Te dio? metros. A ver. Espera que no me acuerdo yo cuánto da. Espera que lo busco porque yo lo hice. El 8. Sí. 1,6 me dio a mí, pero bueno, sí, puede ser 20. un tema de redondeo. Después te dio 20. Bien, ahí tenés que tener en cuenta el signo de la gravedad, ¿de acuerdo? Que es negativo. Sí, negativo. Menos 1,6. Bien. Ahí, fíjate que si vos en ese ejercicio no calculas bien la gravedad y te da positivo, cuando haces la altura ya te da mal. ¿sí? Así que es una buena manera de ver de chequear si están haciendo bien los ejercicios. Bueno, ¿tiene alguna pregunta de la guía anterior de física que hayan empezado a hacer y no les haya salido? ¿O hacemos el intervalo y arrancamos con química? Yo te mandé un correo interno. Después si me lo podés contestar, mejor. Ayer contesté a la noche. Pero no entró hoy. Me fijo. ¿Vos me mandaste los ejercicios de vectores? No, de vectores no. Entonces no lo vi. Espera, porque ayer respondí. Bueno, ahí me fijo. A ver qué pasó. No, igual porque es por ayer... una consulta nada más. Era por una consulta sobre un tema. No, si querés decirlo ahora y si no, ahora me fijo en el intervalo. Mientras está en el intervalo me fijo a ver qué pasa con... Pero yo lo busco. Si no querés aprovechar, mejor, por ahí.
Bueno, alguien, mientras tanto, mientras Lucas busca su apunte con las preguntas, ¿alguien tiene alguna consulta, algún ejercicio? Tienen que hacer los ejercicios, chicos, tienen que resolverlos, no hay otra manera. Yo les puedo resolver todos los ejercicios, incluso tienen las respuestas. Yo les voy a subir después en la semana algunos ejercicios más para que tengan para practicar con las respuestas, para que puedan practicar más, porque bueno, hay poquitos ejercicios en la guía y por ahí para el examen necesitan más práctica, ¿sí? ¿Encontraste, Lucas? Bueno, si no, ahora me fijo en el correo. ¿Quieren hacer un intervalo de 15 minutos y arrancamos con la parte de química? Si después se acuerdan la pregunta, no es que no me pueden preguntar mientras estamos haciendo química. De última, cuando termina la clase de química, lo vemos, no hay problema, ¿sí? Esperen que veo si anoté a todos los presentes, que se vayan. Cuba, Camilo Paleto, Juan, Jerez, Caballero, Yolanda. Bueno, si quieren, Gómez, Guzmán ya está. ¿Quién era que me dijeron que acá que no se podían conectar? A ver, ¿quién era? Alguien me avisó que había una compañera que no se había podido conectar. ¿Quién era? Que no tenía conexión. Yo te avisé que la chica Erika Italo, creo que se pronuncia. Ah, ok. No se puede conectar. Bueno, yo lo anoto. Bueno, hacemos una cosa, -4 nos conectamos para empezar con la parte de química. La clase de química es un poco más corta